Hoy su trabajo es totalmente transversal a las bases de la educación canina en positivo, que son la confianza, aspecto clave de la convivencia ideal entre perros y humanos. Me encantó este artículo porque repasa puntos tan claves como el hecho de que convivir no se trata de adiestrar, sino más bien de entender. No es que el perro haga lo que queramos sin chistar, es que confía en nosotros para buscar salida a cada situación que suponga un reto para él. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidas Patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Yo soy Gabriela Rivera de La Pat Marketing y celebro contigo el episodio 100 de este hermoso proyecto para la comunidad amante de los animales. Y quiero hacerlo como una gran reflexión. No todos los perros son iguales. Tener un perro no nos hace expertos. Si te gusta este espacio, dale amor como a tu perro o gato, suscribiéndote al canal La Pata Marketing, activando las notificaciones, dándole a me gusta, comentando, compartiendo. Y si prefieres escucharnos, pues agrega el podcast La Pata a tu biblioteca de Apple Podcasts o de Spotify, para que siempre estés al día con temas muy interesantes para los amantes de los animales y del pet marketing. Sin duda, tener un perro es una experiencia única, como únicos son cada uno de ellos. A veces, por error y sin la más mínima intención, o sin la más mínima mala intención, porque tampoco en ningún momento se trata de un reclamo ni nada de esto, ¿no? Podemos pensar o decir, si ya he criado un perro, pues sabré criar cualquier otro perro, ¿no? Pero no, resulta que tener un perro no nos hace expertos en todos los perros y que el vínculo con ellos es tan único como ellos mismos, que como siempre decimos son individuos. Quise hacer este episodio al leer un artículo de La Vanguardia cuyo enlace te comparto abajo en la descripción con la educadora canina Elena Álvarez. El titular tiene esta cita: todo el mundo que tiene o ha tenido perros cree ser experto, pero cada perro es único y cada vínculo también lo es. Así que, como imaginarás, pues me enganchó en el acto y quise hacer el episodio. Empiezo entonces resumiéndoles el artículo y resaltando los puntos que me han parecido más importantes para entrar en calor, ¿les parece? Elena Álvarez es originalmente psicóloga y su camino a través de la educación canina comenzó cuando estaba embarazada y convivía con dos perros muy distintos uno del otro. Uno tenía una energía desbordante y el otro era tranquilo, obediente. Resalta este desencadenante de su historia y su motivación por lo que es el core de este episodio, ¿ok? Y que me inspiró de su historia, entender a los perros. Algo que suena tan fácil, pero que realmente solo se hace fácil si nos despojamos de esos filtros de la soberbia y de la bendita manía de ponerle una palabra a todo. Suena tosco, pero en realidad es suave. Se trata de sentir, percibir y fluir. Elena, reseñada en La Vanguardia, nos habla como de esta historia, ¿no? De lo que fue este inicio en esta carrera, hermosa carrera de educación canina. Dice que en medio del torbellino emocional de la maternidad, Elena se dio cuenta de que como psicóloga, pues ya estaba acostumbrada a observar y a escuchar más allá de las palabras. Pero con sus perros y especialmente con Will, que era esa energía con patas, que no encajaba en lo que le decían que debía ser un perro, comenzó un proceso nuevo, el de aprender a entender de verdad, desde lo que realmente eran esos perros, ¿no? Porque al final a veces tenemos mucho como lo que queremos que sean y desde allí es que juzgamos o que trabajamos y no, no, no.
no tiene que ser allí. Entonces, no es desde lo que se esperaba de ellos que ella empezó a entenderlos. Más bien empezó a adentrarse, sino porque se trata no de lo que se espera de ellos, sino de lo que realmente son. Ahí está el punto clave, detonante de el éxito de una convivencia o no con nuestros perros, ¿no? Porque sí, muchas veces venimos con muchos filtros ya preformateados y queremos entonces todo eso, venga, vaya a desbordarlo sobre el perro y no es justo. ¿Ok? Es como si naciéramos y ya, entonces todo el mundo esperará justo algo de nosotros y si no llegamos a ese estándar, pues no somos nada. También pasa, pero... Entonces Elena empezó a adentrarse en el mundo de la educación canina, desde el respeto, la empatía y la comprensión emocional. Lejos de esos modelos tradicionales y obsoletos que le atribuyen al perro un rol dominante. Como hemos hablado siempre con nuestros favoritos del educador, las jerarquías de la naturaleza del can son las familias, no la violencia. Hecha esta salvedad, sigo con Elena, quien se ha especializado en la modificación de conducta, terapia asistida con animales y en acompañar a familias perdidas, confundidas o frustradas con sus perros. Hoy su trabajo es totalmente transversal a las bases de la educación canina en positivo, que son la confianza, aspecto clave de la convivencia ideal entre perros y humanos. Me encantó este artículo porque repasa puntos tan claves como el hecho de que convivir no se trata de adiestrar, sino más bien de entender. No es que el perro haga lo que queramos sin chistar, es que confía en nosotros para buscar salida a cada situación que suponga un reto para él. Esta cita de ella me encantó. No se trata de que el perro haga siempre lo que tú quieres, sino de que ambos podáis estar bien, de encontrar ese equilibrio entre lo que se le pide y lo que se le da. De ayudarle a manejar las situaciones en lugar de forzarle a superarlas. Y eso implica tiempo, implica conocerse, implica dejar atrás muchas ideas preconcebidas. Afirma también que todo el mundo que tiene o ha tenido perros cree ser experto, pero cada perro es único, cada vínculo también lo es. Desde el principio lo dijimos y pone el nombre también a este episodio. Como siempre te digo, Patalover, debemos formarnos, inspirarnos en conocer a nuestros perros, entender que como nosotros, cada uno es diferente y entender también que nuestras emociones están estrechamente relacionadas a las de ellos, porque somos sus referentes y ellos sí que nos estudian detenidamente. De hecho, es que esto siempre lo decimos, yo creo que es leitmotiv de este espacio, que es así, ellos siempre nos estudian detenidamente a nosotros, conocen cada movimiento, cada ademán, cada entonación. Por eso siempre nos acompañan, siempre nos apoyan. Lo suyo para una convivencia sana es aprender sobre comunicación canina, esa que es tan mágica que no necesita palabras, sobre los grupos de razas, que hasta los mestizos tienen o pertenecen a algún grupo de razas o a varios, y sobre las necesidades reales del animal. Ya luego, cuando lo unes a la familia, toca inspirarse y dedicarse a conocerlo como individuo, que si me lo preguntas, es la tarea más fácil. Pero en todos los casos, lo que marca la diferencia realmente es el compromiso de las familias, el deseo de entender y ayudar. El mensaje que refuerza Elena y ejemplifica tanto a través de su historia como de su trabajo es que no se trata de tener el perro perfecto, sino de construir una relación real, una en la que ambos, humanos y perro, puedan ser ellos mismos a su tiempo, con sus virtudes y defectos. Así que sí, la paciencia también es clave en la educación canina y en la convivencia con nuestros perros. Esta cita del artículo también me marcó. Vivir con un perro no va de controlarlo todo, sino de aprender a mirar con otros ojos. Va de escucha, de respeto mutuo, de crecer juntos y sobre todo de recordar que detrás de cada ladrido, de cada conducta que no entendemos, hay una emoción,
una necesidad, una historia. Y si tenemos la valentía de detenernos, observar y acompañar con empatía, podemos transformar la convivencia en algo mucho más real. Un vínculo fundamentado en la confianza, la comprensión y el amor incondicional. La ilusión de la experiencia única, ese es otro punto del que quería hablar aquí en este tema, y es que tener un perro no nos convierte automáticamente en expertos. Nos da vivencias, sí, pero esas vivencias no equivalen a un conocimiento profundo. Cada perro es único, con diferencias genéticas, experiencias, temperamento e historia. Eso es como el meme, ¿no? El perro que me hizo tener otro perro. y, y el otro perro. Y sí, para quienes nos están escuchando, mientras que decía esto, pues evidentemente hay unos extractos aquí de esos famosos memes, ¿no? En el que está el perrito, el primero tranquilo, todo, una alfombrita en casa, y el otro, ¡ah! El Terrenator. Entonces, para dar una orientación más curiosa a este punto, hay un artículo de Neurociencia y Psicología, cuyo enlace también te comparto en la descripción, que afirma lo siguiente. Hablando de personalidad canina, varios estudios que mencionan con muestras superiores, que esto también es importante, a 11.000 individuos, han utilizado diversos mecanismos para identificar estas 7 dimensiones, hablando justamente de la personalidad canina. Inseguridad, miedo y reactividad ante estímulos, enfoque en el entrenamiento, atención, obediencia, capacidad de aprendizaje, energía, excitabilidad, actividad general. Este es el tercer punto. Luego, sociabilidad con humanos, la interacción con personas. Sociabilidad con perros, interacción con otros congéneres. La perseverancia, que es resistencia ante obstáculos. Agresividad o dominación, control social y conductas jerárquicas. Recordemos que cuando hablamos de agresividad nunca hablamos de personalidad, siempre se refiere a conducta, ¿ok? Eso es muy importante siempre tenerlo aquí. Sin embargo, sí que marcan una brecha dentro de la personalidad por tema de historial, de una cantidad de cosas, ¿no? De experiencia. La conclusión de estos estudios nos lleva al mismo punto. La evidencia acumulada muestra que perros y gatos presentan personalidad entendida como diferencias conductuales establecidas entre individuos, algo probablemente intuitivo para quienes conviven con estos animales. Hablamos de rasgos en dimensiones funcionales, emocionales y sociales. La ciencia de la individualidad canina se basa en genética y epigenética, que son las predisposiciones conductuales influenciadas por entorno y crianza. Experiencias tempranas en esa socialización que es clave, ¿no? En las primeras semanas de vida, que define mucho. Diferencias por entorno. Aquí hablamos de factores como enfermedades, traumas o trato humano que generan respuestas únicas. Forjar vínculos desde el respeto. Aquí, evidentemente, es muy difícil hablar de una ciencia del vínculo, eso no existe. Es que al final, como individuos, pues justamente este nexo, esta convivencia, estos sentimientos, todo esto es tan natural como la vida misma. Pero sí que quiero hablar de esa parte del vínculo desde el respeto, ¿no? Siempre enfocado desde allí. El vínculo humano-perro se construye esencialmente con 3 componentes. El primero es la escucha, que va mucho más allá de escuchar con los oídos. Escuchar va del proceso de observación, de ese apasionarse por conocer al otro, de entenderle, ponerse en sus zapatos. Esta parte de análisis, de observación que siempre hablamos. El segundo consiste en adaptarnos. Y el tercero, sin duda, que es el respeto. Las claves para lograr la mejor convivencia posible con ese individuo perruno que es familia, pues leer el lenguaje corporal,
que de verdad que lo expresan todo, o sea, es increíble cuando tú vas adentrándote en ese mágico lenguaje corporal, te das cuenta que los perros son unos maestros en la comunicación, sin duda, y maestros del humano, que muchas veces solo o nos encanta es solamente hablar. Luego, la otra clave pues es consultar sin duda con profesionales y con fuentes verificadas, sobre todo actualizadas, porque en la educación canina y todo el mundo de la etología, todo esto, pues siempre se van descubriendo cosas, siempre van quedando obsoletos a lo mejor conocimientos, estudios, lo hemos visto, ¿no? Y luego también hablamos de que es importantísimo evitar comparaciones. Finalmente, también debemos adaptar tanto rutinas como entornos. Estas son las claves entonces. Seguro has pasado por ahí. Seguro al principio no sabías muy bien cómo ayudar a tu perro. Pero también puedo afirmar con toda seguridad que si pasaste por ahí y le ayudaste, sentiste cómo ese proceso fue sanador para ambos, cómo te hizo mejor persona, porque al final eso es lo que hacen nuestros amados perretes. Cada perro es un universo en sí mismo, es único e irrepetible. Ser tutor no va de repetir fórmulas, sino de aprender de cada uno. De regalo, pues por haber llegado hasta aquí y porque es el episodio 100, ¿verdad? Te comparto un par de recomendaciones relevantes del tema. La primera es el libro The Other End of the Leash, o lo que es lo mismo en español, El otro extremo de la correa, de Patricia McConnell. No lo he leído aún, pero las críticas que veo hasta ahora son bastante buenas. Habla de cómo los perros y los humanos compartimos tipos de personalidad y por qué la mayoría de los perros prefieren vivir con líderes benévolos en lugar de aspirantes a alfa. La siguiente recomendación es el sitio web de la Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal, cuyo enlace te dejo también en la descripción y que ofrece información, recursos para veterinarios, para técnicos veterinarios y profesionales de la investigación interesados en la conducta animal. Es una organización de miembros que busca mejorar el bienestar de los animales y las personas a través de la comprensión de la conducta animal. Gracias por acompañarme en un episodio más y no cualquiera, sino en 100. Gracias por 100 episodios juntos. Cuento siempre con tu apoyo en este espacio para seguir difundiendo información de valor para la comunidad Pata Lover, a la que además le interesa el pet management. Y como se traduce pues todo ese apoyo, siempre te lo digo, ¿no? Suscribiéndote al canal La Pata Marketing, activando las notificaciones, dándole me gusta, comentando, compartiendo. Y si nos escuchas, pues también agregando a tu biblioteca en Spotify o Apple Podcast, Podcast La Pata. ¡Chao! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.